El otro día en el Congreso de los Diputados se produjo una discusión entre Podemos y Vox, concretamente entre Gil Lázaro y Pablo Iglesias, sobre los fundamentos de la democracia. Gil Lázaro hablaba de la separación de poderes y decía que Podemos la ponía en cuestión debido a que se habían quejado de la sentencia de Isa Serra y otras cosas, y Pablo Iglesias identificaba la democracia con los derechos sociales y decía que esos eran los auténticos fundamentos de la democracia. Pues desde mi punto de vista, la democracia va más allá de ambos conceptos y abarca una serie de resortes, garantías, principios, instituciones que, cuya misión es garantizar un efectivo gobierno del pueblo, que es la verdadera esencia de la democracia, es decir, que las decisiones sobre los asuntos públicos sean tomadas por la colectividad a través de un debate libre, equitativo, abierto, donde todo el mundo pueda participar en unas condiciones de igualdad esencial y que gracias a eso pues sirva para alcanzar las mejores decisiones, las decisiones más racionales. Bien, mucha gente piensa que la democracia se limita a votar una vez cada 4 años y que cumpliendo con este formalismo podemos decir que ya, digamos, existe un sistema democrático. Sin embargo, hay diversos filósofos del derecho, yo sobre todo suelo citar a Luigi Ferrajoli y a Robert Alexy, que consideran que para que haya una verdadera democracia es necesario algo más. Es necesario algo más, a ese algo más Ferrajoli lo llama la esfera de lo indecidible y Alexi lo llama las precondiciones lógicas de la democracia. Es decir, ambos filósofos están de acuerdo en que no se, hay determinados, digamos, conceptos, determinados principios, determinados pilares de la democracia que no se pueden demoler incluso si una mayoría lo decide. Esos pilares de la democracia son los derechos humanos. Ferrajoli dice que son una esfera de lo indecidible, es decir, son esa parte de la, digamos, de la legislación, de la política, que no puede ser negada, incluso aunque un 70% de la población así lo decida, porque desde el momento en el que se niega ya no hay democracia. Y Luigi Ferrajoli dice que son precondiciones lógicas de la democracia en la medida en la cual sin esas precondiciones, sin esas premisas, no puede existir una verdadera democracia. Ambos conceptos se ligan con digamos, la concepción de la democracia que tiene Habermas, la llamada democracia deliberativa. Habermas dice que para que exista una verdadera democracia no basta con votar una vez cada 4 años, sino que es clave que los ciudadanos voten libremente. Y para que los ciudadanos voten libremente es imprescindible que los ciudadanos estén formados e informados. Es decir, si a mí me ponen una venda en los ojos y me dicen coge una papeleta a través del tacto y métela en una urna, yo no estoy votando en realidad. Es decir, estoy haciendo una pantomima, estoy haciendo un gesto vacío. Porque para que yo pueda votar es necesario que conozca sobre qué estoy votando y que tenga la información necesaria para, digamos, conforme a mis criterios, a mi ideología, a mi pensamiento, decidir cuál es la mejor solución. Y esto solamente se puede lograr a través de la deliberación pública. Una deliberación abierta, libre, equitativa, donde los distintos agentes políticos y sociales puedan expresar sus opiniones, expresar sus preferencias, expresar sus puntos de vista, donde los ciudadanos tengan acceso a la información. Para esto es clave que exista una pluralidad de medios de comunicación, de tal forma que si los medios de la derecha quieren ocultar que 10 trabajadores han muerto en un accidente de trabajo porque el gobierno no invirtió lo suficiente en inspectores de trabajo o una legislación en materia de prevención de riesgos laborales, pues existan otros medios que sí que lo saquen y que permitan que esté encima de la mesa esa información para que los ciudadanos puedan valorar cuál es la gestión del gobierno. Entonces, la democracia deliberativa de Habermas es clave para que exista una verdadera democracia porque sin ella no puede existir la decisión libre, formada e informada de los distintos participantes en el debate público, en la deliberación pública, en la decisión de lo público, que deben ser los ciudadanos. Y además es imprescindible que los ciudadanos, digamos, como premisa para poder participar en ese debate público, gocen de unas condiciones materiales que les permitan, por una parte, tener la formación intelectual, cultural necesaria para entender qué es la política
y por otra parte no sufrir las condiciones materiales de explotación, miseria, desigualdad que provoquen que se aparten del debate público porque están demasiado preocupados en intentar sobrevivir todos los días o porque, como dice otro filósofo, John Rawls, se ha producido en sus vidas un socavamiento de las condiciones materiales del autorrespeto. Es decir, han sido sometidos a unas vejaciones, a unas humillaciones por parte de la sociedad que les ha excluido, por parte del empresario que les da trabajo y que les tiene trabajando 60 horas por 600 euros, que les han hecho perder la fe en su dignidad, que les han destruido a nivel emocional y que les han excluido efectivamente de la sociedad. Por tanto, para que exista una auténtica democracia, son imprescindibles los derechos humanos. Todos los derechos humanos son precondiciones lógicas de la democracia, esfera de lo indecidible. Porque desde el momento en el cual nos alejamos de esos derechos humanos, desde el momento en el cual los apartamos, no existe un debate público, libre, equitativo, en el que todos podamos participar de un modo formado e informado, y se excluye a sectores de la población de un modo efectivo, de un modo real, de la participación democrática, lo cual es incompatible con el mismo concepto de la democracia. Claro, en esta tesitura los derechos sociales son vitales, porque sin derecho a la educación la gente no logra la formación cultural e intelectual que necesita para poder participar libremente, sin derecho a la vivienda, a la sanidad, a un salario digno, las personas sufren una exclusión, una marginación, una desigualdad que les aparta de la vida pública, que socava su autorrespeto, que les condena, pues digamos, a la miseria, a la indignidad. Y aparte de esto, los derechos sociales son bien necesarios porque afectan a la esfera de lo indecidible en su segunda acepción. Ferrajoli dice que la esfera de lo indecidible es clave, primero, porque sin ella no hay democracia, porque para que haya democracia es necesaria esa participación equitativa, libre, de todos los ciudadanos, y desde el momento en el que se excluye una parte del cuerpo electoral ya no hay democracia. Pero por otra parte, la segunda manifestación de la esfera de lo indecidible es que la dignidad de la persona está por encima de las decisiones contingentes de la mayoría. Es decir, que si el 70% de la población dice que el 30% restante deben ir por la calle atados con cadenas como si fueran perros y deben servirles, esa decisión no es válida. Porque la propiedad más valiosa, más inherente, más intocable de toda persona es su dignidad. Y esa dignidad se materializa en los derechos humanos y está por encima de las decisiones de la mayoría. Son los bienes humanos más valiosos, más intangibles, más esenciales, lo que nos hace verdaderamente humanos. Nuestra capacidad para reconocernos como sujetos titulares de una especial dignidad con respecto del resto de seres de la naturaleza, nuestra capacidad para pensar, expresarnos, deliberar, organizarnos para conseguir cosas, todo eso se materializa en los derechos humanos, que como digo son pilares de la democracia y a la vez son garantías de esa dignidad de la persona que ninguna mayoría tiene derecho a tocar. Esto a principios del siglo XX era una cosa que muy poca gente defendía, pero que a raíz del surgimiento del nazismo y de su posterior caída, se produjo un consenso en la mayoría de la población, bueno, en la práctica totalidad de los estados, sobre la necesidad de limitar la capacidad del poder político a la hora de legislar cuando el contenido de esa legislación pudiese atentar contra los pilares de la democracia. La experiencia de Hitler estaba muy cerca. Hitler se aprovecha de la democracia para destruir la democracia. Y es obvio que ninguna persona que intente basar su legitimidad en un proceso democrático puede aprovechar ese proceso, el resultado de ese proceso democrático, su elección, para socavar la democracia. Es decir, si partimos de la premisa de que tu legitimidad nace de la forma en la que has llegado al poder, no puedes aprovechar esa legitimidad para destruir ese sistema de acceso al poder. Fue por ello que en Europa, a raíz de la caída de Hitler, se crean una serie de constituciones, es el germen del neoconstitucionalismo, se crean una serie de constituciones cuya misión es, por una parte, establecer un catálogo de derechos que están por encima de la voluntad del poder político, que deben respetarse gobierne quien gobierne, y por otra parte, establecer un órgano jurisdiccional, el Tribunal Constitucional, que debe velar por su cumplimiento, aunque el poder político no esté de acuerdo con sus decisiones, y cuyas decisiones estarán por encima de las del poder político. El Tribunal Constitucional tiene la capacidad de interpretar y hacer cumplir la Constitución en contra de las decisiones del poder político.
Y en este sentido, es fundamental que los integrantes del Tribunal Constitucional gocen de una independencia respecto del poder político para evitar precisamente pues, que puedan acabar obedeciendo a los intereses de quienes les eligen en lugar del interés general. Bien, por tanto, para que exista una verdadera democracia es imprescindible que todos los derechos humanos se vean respetados como precondiciones lógicas de la democracia. Todos los derechos humanos y no solo los derechos sociales. Porque Pablo Iglesias habló de los derechos sociales, pero tan fundamentales como los derechos sociales son la libertad de expresión, la libertad de reunión, la libertad de asociación, la inviolabilidad del domicilio, el libre desarrollo de la personalidad, la libertad de prensa. Porque hay una máxima, que no recuerdo quién la dijo exactamente, pero no lo recuerdo exactamente, que decía que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe de forma absoluta. Es decir, para que exista una verdadera democracia, para que exista ese debate público, libre, equitativo, que es la base de la democracia, donde todo el mundo esté incluido, no basta con que se cubran nuestras necesidades materiales, se tiene que respetar nuestra libertad para criticar al gobierno, para plantear alternativas al gobierno, para expresar los diversos puntos de vista que difieran del oficial, y para eso los derechos civiles son fundamentales. Tenemos la experiencia de la Unión Soviética, donde se partió de la premisa de que, dada la injusticia que se estaba viviendo en Europa, en relación pues, con la explotación de los trabajadores, la miseria absoluta de las personas que no podían trabajar y de muchas personas que podían trabajar pero que cobraban un sueldo que no les permitía llegar a fin de mes, el desamparo de los enfermos y de los ancianos. Ante eso había que conseguir un reparto de la riqueza. Efectivamente, eso era así. Pero la Unión Soviética comete el error de caer en el totalitarismo, es decir, de imponer un partido único, un pensamiento único, una prensa única, un sindicato único y de acabar con cualquier disidencia. Eso provoca un endiosamiento de los líderes del partido y es el germen de la corrupción. Porque si yo como representante político, como responsable político, tengo la certeza de que haga lo que haga, nadie me va a poder criticar, nadie me va a poder cuestionar, pues nos encontramos con algo parecido a la inviolabilidad del rey. Termino creyéndome Dios y termino haciendo lo que me dé la gana, porque sé que soy inmune, sé que soy inviolable. Entonces, precisamente por ello, para que exista una verdadera democracia, los derechos sociales son clave para darnos las condiciones materiales que nos van a permitir participar de forma equitativa en el sistema democrático, pero también los derechos civiles, para poder expresarnos, para poder controlar al gobierno y para poder, como digo, ejercer nuestra libertad, que también es inherente a la dignidad de la persona y evitar los abusos de poder. Esto, digamos que es un problema clásico de las derechas, las izquierdas. Las derechas suelen poner mucho hincapié en los derechos civiles, pero negar los derechos sociales, y algunos partidos de izquierda ponen mucho hincapié en los derechos sociales, pero consideran secundarios los derechos civiles. Esto no es así. Ambos derechos son exactamente igual de imprescindibles, sin perjuicio de que no se pueden ejercer los derechos civiles sin tener derechos sociales porque careces de las condiciones materiales para ello. De nada sirve que te reconozcan la libertad de expresión si estás en una situación de sufrimiento personal tan brutal, fruto de la explotación, de la miseria, de la enfermedad, que no puedes expresarte desde un punto de vista práctico o si no has tenido la formación necesaria para gozar de las oportunidades que te permitan formarte intelectualmente, tener una cultura y poder opinar con base en esos, digamos, en esas premisas que te van a permitir hacerlo desde un punto de vista práctico. La diferencia entre la ley en el papel, que muchas veces es hipocresía pura, y la aplicación práctica de la ley, sin la cual la ley en el papel no es nada. Bueno, hemos dicho que los derechos humanos son clave para la existencia de una verdadera democracia y luego el otro pilar es la separación de poderes, que va ligado a lo que os acabo de decir de que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. La separación de poderes a día de hoy tiene una especial relevancia a nivel judicial. Es decir, es imprescindible que exista una judicatura libre, que exista una judicatura independiente. En España esto, lamentablemente, sobre todo en lo que se refiere a los altos tribunales, está muy devaluado porque los jueces son elegidos por el Poder Judicial. Bueno, me refiero a los altos magistrados, Tribunal Supremo y Tribunales Superiores de Justicia, son elegidos por el Poder Judicial, cuyos integrantes son elegidos por el Poder Legislativo, por el Parlamento. Aparte, no tenemos digamos, una normativa que garantice
que los más capaces sean los que accedan a los cuerpos judiciales, a los más altos cuerpos judiciales, sino que hay una gran discrecionalidad por parte de los miembros del Consejo para promocionar a los magistrados, al Tribunal Supremo y a los Tribunales Superiores de Justicia. Esto nos lo ha criticado Europa en infinidad de ocasiones. El informe Greco del Grupo de Estados Europeos contra la Corrupción, año tras año le dice a España que tiene que garantizar que al menos la mitad de los miembros del Consejo General del Poder Judicial no sean elegidos por los políticos y que también tiene que garantizar que exista un sistema objetivo a la hora de elegir a los magistrados de los altos tribunales y que no exista esa libertad tan grande de los miembros del Consejo para promocionar a quienes consideran oportuno. Lamentablemente no es así. Y a nivel del Tribunal Constitucional, directamente los magistrados son elegidos pues, por el Congreso de los Diputados, por el Senado, por el Gobierno y por el Consejo General del Poder Judicial. Sobre todo por el Congreso y el Senado, que son los que eligen más magistrados. Esto provoca una politización del Tribunal Constitucional que se ve muchas veces cuando el PP tiene una postura y el PSOE tiene otra postura sobre un asunto de gran relevancia política y vemos que los magistrados designados por el PP votan una cosa y los del PSOE votan otra y que coinciden con las posturas de los partidos. Evidentemente esto no responde a una ideología, responde, digamos, a un interés, desde mi punto de vista. Entre otras cosas porque el puesto de magistrado no es vitalicio. Es decir, el puesto de magistrado se acaba y cuando se acaba, pues es bastante común que el que ha sido magistrado del Tribunal Constitucional enganche con un nombramiento de magistrado del Tribunal Supremo, luego sea fiscal general del Estado, luego vuelva a ser otra vez magistrado del Tribunal Constitucional. En fin, es decir, que son unas puertas giratorias cuya llave tienen los políticos y que hace que los magistrados pues estén bastante politizados. Y esta es una cosa que hay que solucionar en España. Yo considero que se podría hacer como en Bolivia, donde los ciudadanos eligen a los altos magistrados, o por lo menos tener el sistema que teníamos antes, donde los jueces elegían a la mayoría de miembros del Consejo General del Poder Judicial, pero que no sean los políticos, porque si no al final es un lobby que termina condicionando el funcionamiento de la justicia de un modo pues tremendamente grave. Y yo siempre lo digo, el texto de la ley es importante, pero más importante si cabe es la persona que va a aplicar ese texto porque las leyes tienen muchos conceptos jurídicos indeterminados, abstractos, que dependiendo de quién las aplique, pues se pueden interpretar en un sentido o en otro. Si el que la aplica tiene un interés político en que cuando se le acabe el nombramiento lo vuelvan a nombrar para otra cosa, pues va a tender a nombrar, va a tender a decidir en el sentido que le interesa al sujeto que luego lo va a poder nombrar. Y eso afecta gravísimamente a la democracia, porque para que exista democracia no basta con que haya una ley, es necesario también que esa ley se aplique de una forma independiente e imparcial. Y en este sentido, tenemos un ejemplo en Venezuela, que por ejemplo, pues allí se reconocen un montón de derechos de participación a los ciudadanos, la capacidad de revocar el mandato del presidente, pero allí la justicia está politizada hasta unos extremos brutales. Y sucede que cuando algún ciudadano esgrime esos derechos, pues el Tribunal Supremo siempre falla a favor del gobierno y le impide ejercerlos. Entonces, como digo, es esencial que los tribunales sean independientes. Y sin una independencia judicial no existe democracia, porque es un elemento fundamental de la democracia el imperio de la ley, fruto de la voluntad general, y la ley no impera si el intérprete de la ley es parcial. Y luego también, para conseguir ya, digamos, una democracia de máxima calidad, entiendo que es imprescindible que, aparte de tener una democracia deliberativa, como dice Habermas, tengamos una democracia participativa. Para evitar que el político, una vez nombrado, se ampare en su mandato representativo y diga, pues mira, yo te prometí 100 cosas a cambio de que me votaras, pero no voy a cumplir ninguna. Y si no te gusta, pues dentro de 4 años no me votas. Eso no es aceptable. No es aceptable porque para que las instituciones funcionen bien es imprescindible que los sujetos que las ocupan sean conscientes de que su cargo no es intocable durante ese periodo de 4 años, sino que si la gente no está de acuerdo con lo que ellos hacen, les puede revocar el mandato, los puede echar o puede forzar la convocatoria de referéndum que, digamos, tuerzan las decisiones que previamente han tomado esos representantes políticos. En este sentido, es fundamental que se establezcan vías de democracia participativa, como puede ser la revocación, aunque para esto habría que reformar la Constitución, pero vías como la revocación de mandato, es decir, que si un representante no cumple con su programa electoral a mitad de legislatura, se puedan recoger X firmas, convocar un referéndum, y si la mayoría de electores dicen que quieren que se vaya, pues se vaya,
o referéndum a instancia ciudadana, como los que tienen en Suiza o en Italia, que si se recoge X número de firmas, se pueda convocar un referéndum sobre una materia y si la gente dice que sí o que no, esa decisión vincula a los políticos. En suma, la democracia, como dice su propio nombre, es el gobierno del pueblo. Y para que el pueblo gobierne son necesarias muchas cosas. Que la gente tenga libertad, que la gente tenga goce de las condiciones materiales para poder ejercer esa libertad, que la ley fruto de la voluntad de la gente sea aprobada, sea aplicada por órganos judiciales independientes, que existan vías para que la gente pueda participar más allá de votar una vez cada 4 años y de evitar que esto sea una concatenación de pequeñas dictaduras en las cuales el político hace lo que le da la gana, aunque sea totalmente distinto de lo que prometió. Y en el fondo, pues eso, es decir, un imperio de la ley justa, que como dice Habermas, la ley justa se consigue cuando ciudadanos libres e informados y formados deliberan y alcanzan la mejor solución posible, que siempre será la solución fruto de la inteligencia colectiva de esas personas formadas e informadas. Porque se atenta contra la democracia muchas veces no solamente, digamos, pues dando un golpe de Estado o creando un grupo terrorista para, digamos, imponer una determinada visión, sino en el día a día. Es decir, desde el momento en el cual en una administración, pues un catedrático de universidad mete a su novia en lugar de meter a la persona más formada, o un profesor titular mete a su becario pese a que hay otro candidato de fuera de la universidad que tiene muchos más méritos. Eso implica un atentado contra la democracia porque implica que instituciones que pagamos todos y que deben regirse por las normas que todos nos hemos dado, en este caso principios de mérito y capacidad, que las personas con más méritos y más capacidad sean las que ocupen esas plazas pagadas con dinero público, pues estos principios se subvierten y, digamos, personas que no tienen esa capacidad, pero que tienen un enchufe, acaban viviendo del dinero público de todos. En este sentido también es necesaria mucha transparencia, que los ciudadanos podamos acceder a, digamos, la información relativa a la gestión de lo público. Cualquier contrata, cualquier nombramiento, que podamos saber cómo se gestiona, digamos, nuestro patrimonio colectivo y cómo se aplican las leyes que todos nos hemos dado. Y en este sentido también es fundamental que exista una pluralidad de medios de comunicación, que si bien el Estado nunca debe cerrar medios de comunicación ni coartar la libertad de expresión de medios de comunicación, es imprescindible que, teniendo en cuenta la realidad práctica, teniendo en cuenta que los grandes holdings que controlan los medios de comunicación, pues suelen querer que la gente piense en el gran hermano en lugar de pensar pues en el último accidente laboral que ha habido por falta de medidas de seguridad, es imprescindible que el Estado, pues a través de la televisión pública, por ejemplo, o a través de, sí, incluso podrían ser subvenciones, aunque esto es más discutible, pero sobre todo a través de los medios de comunicación pública, garantice que todas las voces, todas las informaciones, todos los puntos de vista estén presentes, debatan, se contrapongan y la gente pueda tener una visión real de lo que sucede. Bueno, pues desde mi punto de vista, estos son los pilares de la democracia, mucho más allá de lo que decía el representante de Vox y de lo que decía Pablo Iglesias, y es precisamente por ello que aquellos países más prósperos son aquellos países donde, por una parte, se respetan más los derechos sociales y por otra parte se respetan más las libertades individuales y además son cosas que van de la mano. Los países nórdicos de Europa, que son los países más prósperos, más avanzados, donde menor pobreza hay del mundo, están a la cabeza en libertad de prensa y en transparencia, a la cabeza mundial y también a la cabeza mundial en derechos sociales, porque es un todo. Es decir, porque solamente cuando todos los derechos se respetan se consigue un auténtico progreso social, se consigue explotar todo el capital humano del país, se consigue que cada ciudadano saque lo mejor de sí y contribuya al bien común porque siente que el Estado del que forma parte trabaja para él, es útil, sirve, es limpio y no es un feudo controlado por cuatro. Bueno, pues con esto termino y espero que generemos un interesante debate.